Buenos días. Vamos a continuar. Bueno, antes de comenzar nuestra clase, avisos parroquiales. Hay gente que no aparece en el portal de notas. Hay gente que no aparece en la plataforma de notas. Acuérdense que hay dos listados. Una en la plataforma de notas, donde ustedes suben sus trabajos, y hay personas que no aparecen allí. Y hay personas que no aparecen en el portal de notas, que es donde, en cierta manera, es como el sitio oficial en donde ustedes pueden ver sus notas. Entonces, ustedes tienen que solucionar eso con un que se llama redes abusivas. En la CD2, para que verifiquen por qué ustedes no aparecen allá en el portal de notas, en la plataforma de notas. Caterina, ¿tú no apareces? Sí, el problema es que como yo la matriculé la vez que la volví, no puedo volver a matricular de nuevo. Entonces no te voy a aparecer. Y entonces, ahí ¿cómo se te suben las notas? Tienes que hablar. Sí, planteas tú esa situación porque pues, igual no puedes tener la nota también. Cuando tú matriculas la materia, la primera vez en esa plataforma, ajá, y la pierdes, te la aplazas, y la quieres volver a matricular, una vez puede volver a matricular, no aparece. Bueno, hay que mirar entonces algo y me cuentas a ver qué hay que hacer. Bueno, Juan José Enciso, ¿está o no está? ¿Lo conocen ustedes? ¿No? Sí, pero tiempo una vez hace. ¿Pero él está estudiando o es O sea, este módulo. María Garzón, no ha podido abrir tus archivos. Los archivos que tú me mandaste no lo permite abrir. Necesito que lo modifiques. Lo modifiques y me muestres, por favor. ¿Sí? Porque no me permite abrir. O sea, que te muestre que sí lo subí o. No, me muestres que los trabajos están hechos en días pasados, porque es que la verdad no los pude abrir. Y Natalia Gómez,
no apareces en plataforma. Entonces, les digo pues porque ya hasta ayer pude subir las notas. Primero porque todo el fin de semana estaban en reparación, en mantenimiento del portal de notas, entonces no me permitió subir notas. Además de que pues, yo tenía que revisar sus trabajos el sábado que tenían que entregar. ¿Sí? Pero ya están ahí las notas. Este grupo, o sea, yo nunca había visto un grupo tan grande, muchachos. ¿Sí? No había visto un grupo, 245 inscritos, 245. O sea, eso cuando yo estaba colocando las notas para buscar, digamos, del apellido, por decir algo, Aguilar, para pasar a Duarte, es un larguero de gente. ¿Esto qué pasó? Pues obviamente, pues aquí no tenemos 245 estudiantes. ¿Sí? Entonces, eso les cuento. Entonces, les sugiero que revisen ya sus notas de personas que no les fue bien. Pilas, por favor, porque en los módulos, ya ahorita el viernes, mañana tenemos el segundo parcial. Sí, la plataforma de notas, perdón, en el portal de notas ya están arriba sus notas. Obviamente las personas que mencioné no les aparece la nota, pues porque no aparecen bien. Yo me comunico con ustedes por medio de José Luis, porque no sé si yo mañana tenga la oportunidad de venir, pero les voy a decir qué tienen que hacer ustedes para el parcial. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron la película que les solicité? Sí. Ok, entonces ahí vamos al día. Bueno, con respecto al CNC, que sí o sí tenemos que verlos, que aplicarnos, seguramente lo trabajaremos el lunes. No creo que alcancemos. ¿Sí? Seguramente lo trabajaremos el lunes para que traigan todos sus implementos escolares, como se dice en el colegio. Dime, ¿quién me vas a comentar tú? ¿Quién era? Yo tengo una pregunta referente al último parcial, que es la sustentación. En el portal están las empresas que tenemos que sustentar. Yo quiero preguntar si tienen que recogerla o usted lo está. La sustentación tiene que hacerla acá. Sí, pero me refiero que si la empresa la escogemos nosotros. No sé, yo les dije desde el primer día que ustedes la escogieron. Tiene que llevar todo lo que está ahí. Yo les digo que tienen que llevar. Claro. Yo lo voy a revisar para mirar qué le agregamos o qué le quitamos. Sí. Bueno. Ok. Bueno, ayer quedábamos, ayer me necesitaron allá en la Casa del Terror, digo, en la Casa Verde, y es lo más difícil que grababa. Tengo que buscar ese espacio y cortarlo. ¿Verdad? Bueno, entonces, me recuerdan un poco lo que hablamos ayer de motivación. Es una memoria de la película esta de... Entonces, ¿qué vimos de lo que es el concepto motivacional? ¿Qué me recuerdan ustedes por favor? Ciclos motivacionales están en primordiales del ciclo motivación. Perdón por lo de ahí. Para emocional, entonces es como no depender tanto del factor económico, sino mirar las ciclos motivacionales que ya sean el buen desempeño, el oficio, el trabajo. ¿Qué más vimos? ¿Ese salario emocional de quién depende o qué lo hace positivo o negativo? Más de la organización, ¿no? Más de la organización. Claro. No, pero es que si yo de pronto no me siento satisfecho es porque seguramente en mi empresa no me consienten, ¿no? Y en últimas, una organización lo que tiene que hacer con nosotros es consentirnos, ¿sí? Consentirnos, pero a la vez exigirnos, ¿no? No decir que es chévere,
recibiendo el sueldo de una manera muy sabrosa sin hacer absolutamente nada. Entonces, me parece que el salario emocional tiene un 70% de relevancia para la empresa y como un 30% para el trabajador. Que eso hace que tengamos una actitud, ¿no? La actitud no la colocan, ¿sí? Pero cuando se choca con las normas, con los estilos de liderazgo, con el cambio de las normas de una manera como improvista, eso, por más que yo tenga buena actitud, eso genera, digamos, un desgaste emocional, ¿sí? O sea, yo puedo venir con toda la actitud, o sea, uno se encuentra en los ambientes laborales con personas que realmente son puramente pesadas, o sea, son unos petardos, ¿sí? Pero uno llega y uno se da cuenta, ¿no? Yo me pongo en esa tarea a veces de mirar un poco el comportamiento de la gente, los compañeros, de los mismos estudiantes, de las personas del aseo. Entonces yo observo mucho, o sea, cómo es la actitud de ellos. Entonces uno llega y saluda con una sonrisa, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? O sea, siempre es como un bloqueo ya de entrada, ¿no? O sea, hay unas actitudes totalmente, pues, como nocivas. Lo importante es no dejarse contagiar, ¿sí? Lo importante es, bueno, ojalá esta persona tenga un cambio actitudinal durante el día, ojalá de pronto no le hayan llamado la atención de una manera injusta. Uno se imagina por qué de pronto esta persona podría estar actuando de esa manera como tan hostil, ¿no? Entonces, la persona realmente como que pues, vive situaciones en la casa como complejas y viene y la descarga en el ambiente de trabajo, ¿sí? O de pronto viene con cierto temor, porque a veces las personas llegan con cierto temor a la empresa porque ya se predispone y empieza a tener como ese malestar a nivel emocional, ¿no? Entonces se descarga. Entonces es como tener esa posibilidad de disfrutar del día a día, de disfrutar de que las cosas si de pronto salen mal, bueno, pues no tenemos que arrastrarnos al fondo de una vez. Venga, no veamos las cosas de una manera supremamente oscura. Tengamos la oportunidad de disfrutar desde el inicio del día hasta que finalicemos. Veamos la gente que sí me saludó bien, la gente que fue cordial conmigo, la gente que me agradeció, la gente que compartió conmigo, la que me brindó una sonrisa, la que me escuchó. Eso es lo que uno tiene que mirar. Porque si uno espera que todos los días sean non plus ultra, que sean supremamente chéveres todos los días, seguramente no va a llegar nunca. Puede que llegue un día, pero no van a ser todos los días de esa misma tónica. Entonces, esa parte actitudinal depende mucho de nosotros mismos, pero también, pues, obviamente, del contexto organizacional, ¿sí? Y a veces estamos como habituados a que esa es como nuestra manera de responder. Hay que autoevaluarla y tratar de cambiarla, ¿sí? ¿Cuál es mi expresión corporal? ¿Cuál es mi expresión verbal? Como la de mi amigo acá le diga que echó el madrazo de una vez, ¿cierto? Bueno, no sé si es que la manera como él conversa él es así, ¿no? ¿Sí? Que hablan de una manera muy, muy tajante, de pronto sea así, que es algo muy normal, o no sé si el hombre está peleando con la novia, ¿sí? Está peleando con la familia, entonces está echando vainas, ¿sí? O que vio que le estaban colgando los cachos, entonces. En particular, ¿no? Se sintieron aludidos por ahí. Debe haber algo como escondido, como turbio. Bueno, ok. ¿Tú llegas a preguntar algo? ¿No? No. Bien, ok. Entonces, hablábamos un poco de la historia de vida de Maslow, hablábamos un poco de la pirámide de Maslow, hablábamos nosotros de la teoría de Quillé, de Douglas McGregor, hablamos un poco de la teoría de McClelland, cuando hablamos de las diferentes necesidades aprendidas que tenemos los seres humanos, que son cuáles: logro, poder y
afiliación. ¿Sí? Que para unos es importante una y las otras dos no. ¿Sí? Pero por lo general todos nosotros no tenemos como las mismas necesidades desarrolladas a la vez. O sea, yo no tengo necesidad de poder, ni tengo necesidad de logro, ni tengo necesidad de afiliación al mismo tiempo. Eso es algo, eso es una fixtura totalmente casi imposible de hacer. ¿Sí? Hay que elegir una de esas tres. Me siento como mejor con alguna de esas tres. ¿Sí? Y ahora miramos, que era lo que quedamos ayer nosotros en la teoría de la equidad de Adams, que me parece una teoría motivacional bastante interesante, porque lo que decía ayer de la igualdad. ¿Sí? Y aquí también tenemos nosotros algo, volvemos al tema de la subjetividad, con respecto a cómo es la interpretación que yo tengo de lo que hace mi compañero y lo que hago yo y lo que recibe mi compañero y lo que recibo yo. Estamos hablando que todos tenemos igualdad de condiciones, todos. ¿Sí? De hecho, a veces los estudiantes me dicen a mí en mi oficina, me dicen, es que no me parece justo que para algunos sí les den permiso y a otros no. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el lineamiento para que se dé eso? Entonces yo le explico desde las órdenes que yo recibo, desde la normatividad que yo recibo por las directivas, es de que pues, a mí me dijeron que hasta aquí llego yo. ¿Sí? Y le digo cómo tienen que ser las cosas manejadas por los docentes, por los estudiantes. Pero hasta aquí llego yo. ¿Sí? Si yo me paso de eso, posiblemente mi puesto puede estar en peligro. Porque a mí me dijeron, no haga esto, hasta aquí llega usted, y de ahí en adelante usted no tiene más autonomía en eso. Bueno, ok, listo, está bien, eso está supremamente claro. ¿Sí? Pero por allá hay acuerdos con profesores y con otros directivos en donde eso que me dicen a mí no lo tienen en cuenta. O sea, terminan accediendo o dando permisos, autorizaciones cuando dijeron que a nadie. ¿Sí? Entonces llegan a la oficina y me dicen eso. Pero, ¿por qué a mis compañeros? No es que yo esté cuestionando ni que ellos no tengan el derecho, que sea más grave o menos grave lo que a ellos les pasa que con respecto a lo mío, pero es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde está la condición de igualdad? Son estudiantes de derechos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ellos tienen mucho más claro ese tema de la condición de igualdad. Y me toca decirles, pues, yo hasta aquí llego, ya lo otro ya son decisiones de las directivas. No sé a partir de qué momento ellos ya rompieron como esa regla y están dando ese permiso. Pero por mi lado no es. Entonces ahí cuando dicen de que no hay equidad. ¿Sí? Entonces, la evaluación que uno hace como trabajador, digamos, su merced y yo estamos entrando a la misma hora, tenemos el mismo cargo, pero él está ganando más que yo. ¿Y por qué? Si tenemos en el organigrama el mismo nivel jerárquico. Entonces se miran como las contribuciones y resultados. Entonces ahí es como se miran las tablas también. Ok. Pero eso tiene que quedarse claro con respecto a precisamente esos resultados. ¿Sí? Si yo soy un trabajador así como medio lentongo, medio como un poco como tóxico, pero sí exigente, entonces yo llego donde mi jefe le digo, oiga, jefe, yo estoy supremamente inconforme porque es que resulta de que me doy cuenta de que a mi compañera le están dando más permisos que a mí, está saliendo más temprano. ¿Sí? Entonces mi jefe me pregunta, ¿sí? ¿Tú cotizaste lo que yo te solicité? Sí. Sí, ya lo traigo. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces quiero mostrarte algo. Entonces mi jefe llama a la compañera, entonces ella ya llega ya y le pregunta a mi jefe a ella, por decir algo, María, ¿tú qué cotizaste? Y dijo, sí señor, es esto y esto y esto, además pedí que me hicieron unos descuentos, coticé en otra parte, acá la calidad es mucho más significativa, acá es algo muy... Entonces, ahí le estamos dando a entender a la persona que está haciendo como un poco como medio perezosa,
O sea, ¿por qué a usted no se le da, digamos, esos privilegios? Porque es que la persona está dando más de lo que se le está pidiendo. Entonces, a partir de ahí, de pronto puede entenderse esa cuestión de la inequidad, pero cuando yo tengo una evaluación supremamente amañada, pero cuando a mí me hacen ver las cosas del por qué entonces ella tiene o él tiene mejores privilegios que yo entro en razón y digo, ah, claro, o sea, yo tengo que ponerme pilas y si quiero que de pronto me vean de una manera diferente, entonces tengo que actuar, tengo que hacer, tengo que decidir. Si yo modifico eso, seguramente voy a tener nuevamente, o no nuevamente, sino en esa igualdad de condiciones, esos privilegios. Entonces, aquí estamos viendo, por lo que usted decía, los compromisos, los resultados que yo muestro en mi ambiente de trabajo. ¿Cómo los estoy mostrando? ¿Con qué resultados? ¿Cierto? Y si son buenos en comparación con los demás, y yo veo de que no es justo lo que yo estoy recibiendo, ahí nuevamente percibo la inequidad. La equidad se da cuando yo interpreto que lo que yo recibo en comparación con los demás, para mí es justo. ¿Sí? O sea, digamos que el concepto de equidad se da cuando yo me comparo. O sea, yo no voy a tener equidad cuando yo no me comparo con los demás. Cuando no tengo yo esa interpretación. Subjetiva o no, pero yo no tengo esa interpretación. Siempre se da el concepto de la equidad o de la inequidad cuando yo me comparo. Antes no. ¿Sí? Entonces, por eso Stacey Adams nos plantea esto. Explicar la satisfacción relacional en términos de percepciones de tarifas, distribuciones injustas de recursos dentro de las relaciones interpersonales, por qué son más chéveres con ella o con él, ¿no? Forma en que los empleados buscan mantener la equidad entre los insumos que traen a un puesto de trabajo y los resultados que reciben de ella contra las entradas y percibir los resultados de los demás. Eso es el concepto de la equidad y eso lo planteó Stacey Adams en el 75. Ese año es realmente importante. Bueno, entonces miren, esfuerzo, capacidad, actividades del individuo, dinero, promoción, beneficios sociales. Entonces, aquí vemos nosotros si hay equidad o no en esas condiciones, productividad y efectividad. ¿Qué relación, si esto existe, puede darse entre la productividad y la efectividad? ¿Qué entendemos nosotros por esos dos conceptos? Productividad y efectividad. Dígame usted, señorita Lili Caballero. Díganme ustedes. Atrévanse. Yo diría que depende como el modelo de trabajo de cada organización. Hay empresas que trabajan por productividad, ese es el modelo que ellos utilizan. Como hay empresas que no lo utilizan. En el caso de que sí lo utilicen, pienso que de pronto es como un premio de distintas maneras a un empleado que se esfuerza por hacer más. Es decir, tanto en una fábrica de producción sacando quizás 500 piezas, mientras otro saca solo 350. Ese empleado que saca 500 piezas, que distribuyen a un tiempo que es más productivo, pues va a tener un mejor salario, algunos beneficios adicionales sociales, educación, quizás algún bono para ropa para sus hijos. La productividad tiene beneficios en ese modelo. A ver, yo hago una pregunta, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué es más importante, la productividad o la efectividad? Lo veo como utilizar más bien como ligados los dos. Sí, no tienen que ser una balanza, tienen que estar balanceadas por la productividad con la efectividad. Para que tengan buenos resultados. Puede ser una empresa o un trabajo muy productivo, pero si ese producto final no es un buen producto óptimo para el consumo o por para ahí sí.
Digamos que el servicio, entonces no tendrá un buen resultado. Sí, ok. Logramos la productividad, pero el nivel de efectividad es muy corto. Es muy corto. Entonces, ahí vemos nosotros que esa parte no, o sea, la productividad no siempre está garantizando eso. O sea, yo puedo hacer una cantidad puedo tener productos terminados, ¿cierto? Pero con una calidad muy baja. Entonces, creo que yo necesito tener efectividad. ¿Qué saco yo con tener productos terminados entregados al mercado, al usuario final, en donde me los van a retornar por fallas, por errores, por mala manufactura, por una cosa? Entonces, a cada rato, entonces, quejas y reclamos, peticiones, entonces, que cambiar este producto, entonces, va a haber una fila larguísima de gente inconforme. Tenemos productividad, pero no efectividad. ¿Sí? Vean ustedes entonces la importancia y la gran diferencia entre que la efectividad es mucho más importante que la productividad. O sea, yo puedo tener inclusive menos productividad, pero la gente está supremamente satisfecha, supremamente contenta porque la efectividad del producto es algo excelente, uno. ¿Esa es la gran diferencia o esa es la relación importante entre la productividad y la efectividad? Señor Alex, ¿me vas a comentar algo? Es un poco el modelo chino, ¿no? Porque pues todas las grandes empresas trasladaron su producción allá para bajar los costos de la mano de obra y producir por cantidad. Sí, claro. Entonces se pasó de la calidad del producto a producir. Se disminuyó la calidad por tener cantidad. Sí, claro, es exactamente, ¿no? Entonces uno ve todo lo que uno compra made in China, made in China, made in China. Sí. Entonces, ¿no? Y eso, ustedes van a estas tiendas en donde ustedes encuentran todo a 5.000, eso es traído de allá, de Taiwán, de China, de todo eso, o sea, eso traen por toneladas. Sí, eso es increíble. Pero se vende como pan quemado. ¿Sí? Yo tengo un amigo que tiene un hijo por allá en China y él a cada rato trae cosas para vender acá, pero por montones. ¿Sí? Obviamente tiene que hacer las cosas de la aduana y toda esa cuestión para hacer las cosas legales, pero él trae muchas cosas y trae cosas que, digamos, a él le está facturando, voy a hablarlo en unidad nomás, puede estarle facturando una inversión de 10.000 pesos y él la vende acá a 60.000 pesos. La ganancia es muy alta. El nivel de ganancia, el margen de ganancia es muy alto. ¿Sí? Pero pues estamos mirando el tema de la calidad, ¿no? Bien. ¿Alguien más iba a preguntar algo, a comentar algo, mencionar algo? ¿No? Bien. Entonces, dice lo siguiente: lo que obtengo por mi trabajo, salario, incentivos económicos, estatus, reconocimiento, reputación, responsabilidad, todo esto, ¿sí? Estamos hablando lo que yo tengo, ¿no? Las ganancias que yo tengo de todo eso, o sea, yo me siento supremamente contento acá en la empresa porque he tenido todo eso. Esas son las salidas que yo tengo, ¿sí? Pero para obtener esto, yo debo tener ciertos insumos. Yo debo tener ciertas conductas, ciertos comportamientos que me permitan a mí obtener buenos resultados. ¿Sí? Lo que aporto por mi trabajo es fuerza, habilidades, capacidades, todo eso, entusiasmo, confianza en los superiores, sacrificio personal. ¿Sí? Pero cuando yo no me siento contento en mi empresa, seguramente no voy a sacrificar tiempo con mi familia. ¿Sí? Por más que yo esté mal con mi familia, no me quiero quedar acá en la empresa porque acá me siento supremamente agotado y no escuchado. Entonces, los insumos tienen que ver con eso. O sea, si yo logro tener todo esto, y aquí va muy de la mano ese salario emocional. Aquí va muy de la mano ese salario emocional. ¿Sí? Acuérdense que esto queda grabado en la plataforma para que ustedes lo vean y para que se pongan al día.
y tomen los datos ya mucho más exactamente lo que quieren anotar. Bien. Esa es la teoría de la equidad de Adams. Ahora miremos la teoría del establecimiento de metas de Edwin Luke. ¿Sí? Como gerente nosotros, ¿qué debemos tener en cuenta para este establecimiento de metas? Con mi gente, ¿qué debemos tener en cuenta? Establecimiento de metas. La visión y la gestión y visión de la empresa. Bueno, ok, sí, ok. ¿Qué más debemos de tener? Sí, eso es importante. Valores para tratar de Sí, Como el tiempo. importante eso. El tipo de meta, ¿no? Que sea realizable. Sí, correcto. Sí, exactamente, ¿no? O sea, yo tengo que tener en cuenta que tanto tiempo, lo que se nos dice, que tanto tiempo tengo yo para alcanzar esa meta. Me colocaron un proyecto, entonces yo tengo que ser consciente de, oiga, ¿tengo el tiempo suficiente para esto o no? Las metas hay que colocarlas, pero tienen que ser muy aterrizadas, tienen que ser muy claras, muy dadas a ser importantes en los resultados que yo quiero obtener. ¿Sí? Pero hay algo más importante que eso. O sea, yo esto lo establezco desde mi punto de vista como gerente, como líder de equipo, pero algo mucho más importante es conocer lo que ustedes pueden y no pueden hacer. O sea, yo, ¿cómo te voy a generar a ti una responsabilidad cuando yo sé que si usted no habla inglés? ¿Sí? Me digo, usted va a atender a los extranjeros, pero si yo no hablo inglés, por Dios. Entonces no voy a alcanzar las metas porque estoy colocando a una persona que es buena para otras cosas, pero lo estoy colocando en algo que no tiene esa fortaleza. Entonces yo tengo que conocer cuáles son las capacidades, las habilidades, las destrezas de la gente para lograr esas metas. Si yo conozco a mi gente, wow, eso va a ser genial. Vamos a vender pan caliente como Dios manda. ¿Por qué? Porque vamos a colocarnos las metas de acuerdo a las capacidades de nosotros, al tiempo que tenemos nosotros para alcanzar esas metas, ¿no? Y lógicamente, pues, yo tengo que evaluar la motivación de mi gente. ¿Sí? O sea, el ponerme en la tarea de indagar cómo están ustedes motivados hoy día, me va a permitir que ustedes le presten mucha atención a todo el tema que queremos alcanzar. ¿Sí? Entonces yo veo que ustedes están como medio apagados, como en una actitud supremamente como de mucha labilidad, que están ustedes realmente como que le piden permiso a un pie para mover el otro, entonces están en una actitud supremamente pesada. Pues yo no puedo generarle retos a ustedes bajo esos estados de ánimo. Tengo que evaluar cómo están ustedes para decir entonces generarles motivación. ¿Sí? Y aquí uno entra como líder con toda. Uno entra acá como ese empoderamiento, como les vendo la idea que ustedes son capaces, que ustedes son uno a... O sea, si me pongo a hablar mal de ustedes, no, este grupo que me tocó a mí, una pena. Yo no sé qué hacer con ustedes. La verdad, yo no aspiro a obtener ganancias ni buenos resultados con ustedes. Por dicho, los estoy por debajeando. ¿Sí? Entonces ustedes ya me lo van a creer de que ustedes no son capaces. ¿Sí? Y eso no está bien. ¿Sí? Yo no sé qué le está pasando a Millonarios hoy día. No sé. Ya llevamos 6 días, 6 partidos sin ganar. Ayer perdimos con el Pereira. Bueno, es que yo quería sacarlo de mi sistema, ¿no? Yo quería tener un poco de catarsis ahí porque esto hace años, ¿no? Entonces yo me pongo a escuchar a ver la prensa, los periodistas deportivos, a ver qué dicen.
Bueno, hay algunas que son cosas ciertas, otras cosas que como no son hinchas de Millonarios, entonces grave. Bien, entonces, fíjense que nosotros nos colocamos metas, pero tenemos que pues, tener claro que esa meta debemos aceptarla, pero aceptarla al 100%. ¿Sí? Pero también tenemos que nosotros estar, yo tengo una meta que se puede dividir en una serie de submetas. Y cada paso que doy debo yo retroalimentar. Tengo que hacer acompañamiento en ese alcanzar las metas. Entonces yo voy retroalimentando absolutamente todo. ¿Sí? Inclusive lo negativo. ¿Sí? Porque la retroalimentación se trata de hablar con franqueza, con respeto, con asertividad de cómo lo estamos haciendo todos. Bien y mal. Sí. Bueno. ¿Está bien? Ya, okay. Bueno, entonces ahí estamos viendo pues como el tema de la especificidad tiene que ver con lo que podemos realmente hacer, ser muy exactos con respecto a lo que queremos hacer y que lo veamos como un reto, ¿no? Acuérdense que una de las cosas de las teorías bifactoriales es cómo nosotros tenemos la reflexión del trabajo, como algo muy monótono o algo muy interno, algo muy, muy un reto realmente. Entonces hay que mirar exactamente eso. Que para que nosotros, dice Luke, para que una meta sea exitosa, la persona debe comprometerse con esta por completo y poseer autoeficacia. Eso es importantísimo. O sea, me comprometo. ¿Sí? Pero tengamos conciencia absoluta de mis capacidades. ¿Sí? Y aquí hay algo importante que vuelve a mencionarse el tiempo, y es de que si yo tengo más tiempo para alcanzar esa meta, seguramente puedo yo ponerme en la tarea de practicar, de ponerme al día, de conocer un poco más, o sea, porque tengo el tiempo para prepararme y luego sí lanzarme al charco para hacer las cosas. O sea, lo voy a hacer porque tengo el tiempo. Pero cuando la empresa, mi jefe me dice a mí, no, esto hay que hacerlo, pero para allá. ¿Sí? O sea, no, entonces yo no me comprometo porque el tiempo que me da no es lo suficientemente amplio. Si tuviese más tiempo, lo haría. ¿Sí? Y eso es bueno ser honesto conmigo mismo y con el jefe. Porque seguramente si yo digo que sí y no tengo buenos resultados, me echan la culpa a mí. O sea, aquí no hay corazón. O sea, de hecho, me van a decir, pero usted, ¿por qué no fue honesto y me dijo que le faltaba conocimiento de esto, que no sabía cuál era este proceso, que no sabía cuál es el protocolo? Debió decirme. Entonces es mejor pasar una vez, ¿cómo es que se dice? Colorado, que no muchas veces descolorido, algo así por el chip. Ya conozco el chapulín colorado. Bien. Esta autoeficacia debe comenzar con el hecho de que la persona fue asignada para esa tarea, por lo tanto se cree que es capaz de complementarla. Por eso yo les decía a ustedes ahorita que debo conocer de sus habilidades. ¿Sí? Pero para ello las personas necesitan saber el progreso que tienen sobre ellas, es decir, la retroalimentación. Bueno. Bien, vamos a parar con respecto al tema de la motivación, porque quiero centrarme ahora en este tema que nos afecta también la motivación. Permítanme, dejo de compartir acá y me voy a meter.
Pero antes de esto quiero mostrarles lo siguiente. ¡No se puede ver mi casa desde aquí! No te enojes con el teléfono. Descarga el umbral y acuerda un precio justo con el productor. Eres muy bien. Indra, viajes más humanos. Así que quieres aprender inglés. Aquí tienes 3 mitos que son completamente falsos. 1, debes hablar inglés. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso. En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés
y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo, bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estrés en el trabajo. Se conoce con el nombre de estresores a todo tipo de demandas y características del trabajo y de su organización que pueden producir estrés. Es decir, lo que hemos llamado factores de riesgo psicosocial. Los principales estresores que pueden existir en el entorno laboral son la carga de trabajo, que puede convertirse en un estresor tanto si es excesiva como si resulta mínima. La falta de control y autonomía sobre la tarea. Las situaciones en que el trabajador no sabe cómo actuar
ya que sus funciones y responsabilidades no están definidas. O porque se le formulan simultáneamente una serie de demandas contradictorias o incompatibles entre sí. Las condiciones ambientales del lugar de trabajo, como el ruido, la iluminación o la temperatura. Las carencias de formación que obligan a los trabajadores a grandes esfuerzos de adaptación. La falta de participación en la toma de decisiones. Las relaciones personales referidas a conflictos, falta de comunicación o de colaboración entre compañeros, jefes o subordinados. Los horarios de trabajo inadecuados y la falta de pausas que permitan la recuperación de la fatiga acumulada. Las tareas de gran responsabilidad, en especial cuando el trabajador siente que no controla por completo las situaciones que se pueden generar. Los contextos físicos peligrosos que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente.
Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación. Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Muchachos, hay que centrarnos en creo que lo más importante es entender de que nosotros como seres humanos tenemos pues unas respuestas adaptativas o no en las diferentes circunstancias que tenemos en nuestra vida. Hay algo que conocemos nosotros desde el concepto de la ansiedad. Digamos que la ansiedad para nosotros es como el primer paso que nos lleva a poder terminar en un nivel de estrés supremamente elevado. Pero siempre vamos a tener como lo primero que sería como la ansiedad. Entendiendo la ansiedad como esa percepción que yo tengo de las situaciones como algo supremamente peligroso, que puede ser algo cierto como puede que sea algo erróneo, ¿no? ¿Cuáles son los 3 canales de respuesta de la ansiedad? ¿Lo conocen ustedes? Los 3 canales de respuesta son, y ahí lo mencionaron, lo fisiológico, lo cognitivo y el comportamiento. O sea, fisiológico, motor y cognitivo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esos 3 canales de respuesta, podemos entender un poco nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Miremos un poco lo fisiológico, que ahí lo mencionaron también. Lo fisiológico está relacionado con la respuesta galvánica de la piel, está relacionado con la sudoración, está relacionado con cuando nosotros nos ponemos muy pálidos y muy rojos. O sea, cuando yo tengo una situación que yo percibo que me va a ir mal, el nivel de ansiedad se incrementa. Entonces, las respuestas fisiológicas están ahí presentes. Hay personas que reaccionan con ansiedad a nivel fisiológico con el deseo de ir al baño, ¿sí? A miccionar. Entonces, tenemos como esa sensación, ¿sí? Entonces, la respuesta fisiológica puede ser que inclusive me altere y me afecte y me active la respuesta cognitiva. Porque la parte cognitiva pues me está acompañando, presentando una serie de ideas irracionales que me pueden llevar a mí a bloquearme. Entonces, fíjense que lo fisiológico puede estar activando lo cognitivo.
O también lo cognitivo me puede estar activando lo fisiológico. Si nosotros tenemos una serie de interpretaciones erróneas de mi desempeño, de mi autoconcepto, de mi forma de ver las cosas, seguramente voy a entrar en estados de ansiedad. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, soy estudiante o de pronto yo estoy ya trabajando en una empresa, pero si yo tengo alto nivel de ansiedad y están asociados muchísimo con mi forma de ver las cosas, es decir, con mi parte cognitiva, eso me puede llevar a mí a fracasos totales. Si yo soy estudiante, entonces yo tengo una exposición, ¿sí? Y somos 4 personas, pero a mí me da miedo hablar en público. Me da pánico escénico, no tenaz, o sea, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? A mí el profesor me dice, vea, ustedes van a presentar este tema el lunes de la semana entrante. ¿Qué estoy haciendo yo desde ahorita? Estoy ya incubando ansiedad, estoy ya generando altos niveles de ansiedad, porque cognitivamente me pongo a pensar, ¿y qué tal que me esté yendo mal? ¿Y qué tal que entonces yo haga el ridículo? ¿Y qué tal que entonces se me olvide absolutamente todo? Desde hoy estoy incubando ansiedad. Entonces, me preparo en toda esta cuestión, pero siempre estoy pensando que me va a ir mal. Entonces, todo ese caldo de cultivo de la ansiedad, toda esa mezcla de toda esa sensación que se está presentando en mi organismo, entonces me genera mal de estómago, me genera diarrea, me genera úlcera, me genera esa respuesta fisiológica. ¿Sí? No he tenido la exposición todavía y ya estoy sintiéndome ansioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona se anticipa a los eventos de una manera negativa. Entonces la persona realmente lo que tiene que hacer es evaluar cómo se está preparando para ese momento. ¿Cómo ha sido mi desempeño en otras exposiciones, en otros semestres, en otras asignaturas? ¿Cómo ha sido mi desempeño? Si yo he tenido como, en lo que llevo estudiando en mi carrera, he tenido como unas 15 exposiciones, de esas 15, ¿cuáles me ha ido bien? ¿Cuáles me ha ido regular y cuáles me ha ido mal? Como para ser un poco más justo y objetivo con mi desempeño. Si yo digo que de las 15 exposiciones me ha ido mal en 14, dirán entonces que tiene que mirar sus técnicas de estudio, sus hábitos de estudiar cuáles son los que están funcionando mal. ¿Sí? Pero si yo digo que de las 15 exposiciones me ha ido mal en 2, no, pero no sea tan radical, no sea tan cuadriculado y dése la oportunidad de presentar, digamos, buenos resultados. ¿Sí? No anticipe la ansiedad, no anticipe los fracasos. Entonces estamos hablando que el componente cognitivo me lleva a mí a tener respuestas fisiológicas. Y lo fisiológico también me lleva a tener unas ideas irracionales pues, que no me favorecen. Entonces, cuando yo tengo ya que llegar a la exposición con mis compañeros me ven que yo soy supremamente nervioso, muy angustiado, muy tensionado, entonces a mí me da un infarto, a mí me da un yeso, o sea, voy a desmayarme en plena clase, entonces, tenaz. ¿Sí? Entonces, mis compañeros de buena gente, ellos no en el mal que me hacen, pero de buena gente me dicen, no, Fusco, Javier, nosotros preparamos el tema, venga, relájese, exponemos por usted. Entonces, cuando yo ya percibo de que el evento que me está incrementando la ansiedad ya se fue, porque me salvaron de esa responsabilidad, mi nivel de ansiedad baja. ¿Sí? Es decir, a corto plazo mi nivel de ansiedad ha bajado. ¿Sí? Pero lo grave es de que estoy evitando, estoy escapando de situaciones que yo tengo que tarde o temprano enfrentar, porque yo no voy a seguir siendo estudiante todo el tiempo. Yo me voy a recibir como psicólogo, me voy a graduar, entonces yo tengo que afrontar como profesional mis responsabilidades. Pero así pasé. Me fue bien, entonces me gradué. Entonces ya estoy asumiendo mi rol de psicólogo, lo que sea, pero ya soy profesional, ¿sí? Bueno, pero lo que sea es a nivel organizacional.
profesional, clínico, educativo, el que sea. Pero entonces ya depende de mí todo. O sea, ya está mi imagen ahí como muy pilas, muy pendiente, cómo la voy a manejar. Y entonces en el área de trabajo, en la empresa me dicen, mire, usted tiene que presentar este proyecto porque vamos a postularnos a esta licitación, entonces usted está encargado de mostrar el proyecto. Mis compañeros de la universidad ya no están. ¿Sí? No, ahora me toca a mí llamarlos. Ahora me toca a mí. Y si yo no desarrollé las herramientas, las habilidades del caso, seguramente voy a fracasar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues porque no aproveché estos espacios académicos, porque aquí es donde yo me puedo equivocar. Aquí es donde de pronto la equivocación no es tan tenaz. ¿Sí? Acá yo tengo como la posibilidad de equivocar. Cuando yo ya estoy enfrentando a una vida profesional, mis decisiones pueden estar afectando a una o a otras personas o a la vida de otras personas. Ahí sí mi decisión es más de la responsabilidad profesional. Entonces, cuando nosotros evitamos la situación generadora de ansiedad, eso no es nada bueno. ¿Sí? Yo tengo que trabajar, y eso aquí entra un poco de ese proceso terapéutico con respecto a la parte cognitiva y a la parte conductual, a esa corriente cognitivo-conductual, para poder enfrentar los problemas que yo tengo. ¿Sí? El psicoanálisis no me serviría. ¿Sí? Porque el psicoanálisis, ustedes bien lo saben, de que nos demoraríamos unos 4 años para ir mejorando, pues, como esa respuesta. ¿Sí? Si yo le tengo pánico a subirme a un avión, sí, me da pánico, y a mí me ofrecieron un trabajo, que les digo yo, en Cartagena, ¿no? Entonces tengo que montarme en un avión. Bueno, yo podría ir en flota, pero la idea es de que yo tengo que estar allá porque me están esperando para firmar contrato y tengo que llegar allá a las 10 de la mañana, ¿sí? Pues yo tengo que montarme en un avión para llegar allá, ¿sí? Entonces, digamos que tengo el tiempo para ir a un proceso terapéutico cognitivo-conductual para que me ayude a generar herramientas para poder enfrentar, digamos, el miedo a subirme a un avión. ¿Sí? Entonces, digamos, yo me preparo precisamente para eso, para afrontar esa situación de ansiedad. O sea, la idea no es evitarla, la idea no es escapar de ella. Entonces, cuando vemos nosotros los canales de respuesta, pues estamos viendo que todos están ahí como interactuando y nos hacen tener conductas funcionales adaptativas con nosotros. Digamos que la ansiedad, en cierta manera, o el estrés, como lo decía allí, son importantes. O sea, son necesarios para nuestra supervivencia. La ansiedad me permite a mí reaccionar cuando yo estoy en peligro, ¿sí? Cuando yo estoy viviendo una situación hostil, ¿no? Entonces, como que inmediatamente mi instinto de conservación me dice qué es lo que yo debo hacer, qué es lo que no debo hacer, ¿sí? O sea, la ansiedad en cierta manera y hasta cierto momento es importante para nuestra vida, para poder sobrevivir. Pero cuando ya pasamos los niveles de ansiedad, que ya realmente están siendo negativos para mí, entonces estamos hablando de que ya estoy dejando de tener esa ansiedad, digamos, adaptativa a tener unos niveles de estrés ya mucho más severos. Entonces, hay que entender cuándo estoy dejando de tener esa ansiedad normal y ya se me está convirtiendo en un estrés mucho más patológico. ¿Sí? Cuando yo vuelvo y menciono los esquemas de pensamiento que nosotros tenemos, nos empujan a sentirnos supremamente estresados. ¿Sí? Yo tengo que tener un autoconcepto muy claro con respecto a qué soy capaz de hacer yo o qué no. Lo que decía el endocrinólogo Saile con el síndrome de adaptación general, en donde la persona empieza a tener un proceso de adaptación, de resistencia, pero cuando ya, y es lo que nosotros llamamos en psicología, que es la desesperanza aprendida, ¿no? Por más de que yo haga o no haga, me va mal, ¿sí? Es lo que aprenden las ratas en la caja de Skinner, ¿sí? Cuando por más que actúen o no actúen, reciben choques eléctricos. Entonces yo
Pues me quedo quieto porque ¿qué hago? Si hago me va mal, si no hago, pues peor todavía. Entonces entro en desesperanza aprendida. Entonces cuando yo manejo, digamos, esas circunstancias de la desesperanza aprendida, entonces yo tengo que mirar, tengo que hacer un alto en el camino y mirar a ver cómo debo yo afrontar las situaciones que estoy ahorita viviendo y que me están generando altos niveles de estrés. Entonces cuando yo no tengo ese nivel, perdón, cuando yo no tengo ese nivel de respuesta funcional, tengo que reevaluar, ¿sí? Porque llega un momento en donde se presentan esas muertes en las defensas que ya por más que yo haga, me va mal. O sea, reevaluemos qué es lo que está pasando. Entonces, ahí ya se está conformando lo que es el burnout, que es el nivel más alto de estrés. El burnout es que ya me estoy quemando, ya no tengo, ya la verdad, no, o sea, no hago nada, o sea, no encuentro salidas funcionales ni adaptativas. Y era la respuesta que nos mostraban en el video. Por eso me pareció interesante mostrarlo, porque es un video que nos explica muy bien las causas, los factores que laboralmente me pueden estar llevando a unos niveles de estrés elevado con respecto a mis herramientas profesionales, mis habilidades sociales, todo lo que yo tengo como para poderme enfrentar a la vida, ¿sí? Qué tanto estoy siendo yo competitivo o no, qué tanto me estoy autoexigiendo de una manera muy injusta o exigente irracionalmente. Entonces, todo eso hay que evaluar. Señor José Luis. No, porque quería, digamos, compartir una experiencia. Sí, a veces uno, a la persona del talento humano, de la encargada, solo la ve 2 veces en la empresa. Cuando ingresas y cuando vas saliendo, para que te liquide. Pienso que, o sea, más allá de toda esta teoría, sí, es muy importante hacer un acompañamiento, ¿no? Porque después, claro, hacer la descripción de un cargo correcto, contratar a la persona de pronto adecuada para el cargo, pero si tú no haces un acompañamiento en todo el proceso de la empresa, como que eso se va a perder. En el video mencionaban el tema de peticiones, quejas y reclamos. Es como muy importante darle la posibilidad al colaborador de que también exprese cosas que de pronto un supervisor esté haciendo mal, porque de pronto eso es muy difícil controlar, ¿no? O sea, tú estás en una oficina de recursos humanos y tú no sabes cómo el supervisor está tratando al colaborador. Entonces también como darle la oportunidad que ese colaborador no tenga que por medio del supervisor dar una queja o reclamo, sino que pueda tener otro canal hacia la parte estratégica de la empresa y conocer eso. O sea, como hacer una predicción y promoción. Sí. O sea, no esperar a que el empleado ya esté harto, ya esté a punto de renunciar, y ya tenga los niveles muy altos de ansiedad, y ya tenga sudoración, taquicardia, efectos psicológicos, efectos comportamentales, para ahí sí decir, ay, mire, se nos incapacitó 4 o 5 días, porque ahora el estrés ya incapacita. Claro, es una enfermedad profesional, claro. Ya es una enfermedad profesional cuando antes no lo era. No lo es. Sí, claro. Y esperaríamos que en ese proceso, porque eso es una cadena en donde todos son importantes, digamos, ese conducto regular, la idea es de que sea efectivo. Porque si el conducto regular, con el cual yo como empleado, como colaborador, voy a quejarme de mi líder, pero entonces tengo que ir en esa conducta regular con otros subalternos o con otros jefes, más bien, entonces que no sean ellos reamiguísimos de mi jefe inmediato o mi jefe, ¿sí? Porque entonces ya simplemente hasta ahí llega mi queja. O sea, todo eso es un proceso en donde todo está encaminado para que se genere buenos resultados. Mire, esta es la parte cómica del estrés. Llega Didi Food a rescatarte ahorrando hasta 50%. A los 50, 124% más elastina. Concentré el plan 50 más. Vamos a mirarlo esto. Hay que tocar compartirlo acá porque si no, grabo. ¿No sabes? Sí, Fernando. Sí, hijo. A ver, ¿qué es? Ah, no, listo. Listo. Gracias.
Miremos esto. Lo que vimos nosotros ahorita en el video anterior, digamos, es como la parte seria, ¿no? Pero esto nos indica cómo el estrés en lo cotidiano, en la vida cotidiana, y se ve muchísimo, nos muestran un poco las respuestas emocionales a raíz de malas interpretaciones de nuestros esquemas de pensamiento. Entonces, miremos que me parece interesante esto. Comprendiendo miedos y tensiones. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar, mucho miedo y tensión hay que afrontar. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen
disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Vive sin salir de tu casa. Ok, chévere, ¿no? Bastante claro. Este tiene obviamente más contenido psicológico, este video de Disney, pero me parece que nos explica muy bien el tema del estrés. Bien, muchachos. Yo me comunico con su merced José Luis ahora más tarde y le confirmo qué vamos a hacer para mañana.
Por favor, para que su merced, por favor, se los comente a ellos. Listo, nos vemos mañana para el segundo.